Estudiemos la palabra de Dios con el sermón titulado El poder del buen juicio y la palabra de Dios. En el tiempo del antiguo Israel, el rey Salomón oró por sabiduría para guiar al pueblo según la voluntad de Dios. Dios concedió su petición y le otorgó sabiduría en abundancia. Sin embargo, entre las diversas formas de sabiduría que Salomón recibió, se le concedió también la prominente capacidad de emitir juicios. Un día, dos mujeres se presentaron delante del rey Salomón buscando su juicio. Creo que conocen muy bien esta historia. Dos mujeres moraban en una misma casa y habían dado a luz casi al mismo tiempo. Sin embargo, el hijo de una murió, por lo que cambió a su hijo muerto por el de la otra mujer que vivía en la misma casa. Cuando una de las madres se levantó de madrugada para dar el pecho a su hijo, se dio cuenta de que el niño estaba muerto. Pero cuando lo observó bien por la mañana, vio que el bebé en sus brazos no era su hijo. Cuando se dio cuenta de que era el hijo de la otra mujer y que ella había urdido tal intercambio, se produjo una pelea entre ellas. Finalmente, acudieron al rey Salomón en busca de justicia. Como ambas afirmaban que el niño vivo les pertenecía, el rey Salomón necesitaba ejercer un juicio acertado para determinar quién estaba diciendo la verdad. El rey Salomón nunca antes había visto al niño, ni conocía la relación que existía entre ellas. No obstante, Dios le había dado sabiduría para discernir quién era la verdadera madre del niño vivo. Entonces Salomón ordenó a un soldado que trajera una espada y partiera al niño vivo por la mitad, dividiéndolo en dos. Partir a un niño por la mitad significa matarlo, ¿no es así? Cuando el rey Salomón dio la orden, una de las mujeres dijo: «La decisión del rey es correcta». Y la otra replicó: «Por favor, no lo mate, déjelo vivir y entrégueselo a ella». En este punto, ustedes ya deberían poder distinguir quién es la verdadera madre. El rey Salomón recibió sabiduría de Dios para distinguir entre la verdad y la falsedad, y entre el bien y el mal. Esto sigue teniendo validez incluso en esta última época. El diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. A veces nos pone a prueba, a veces prepara situaciones para engañarnos. Puesto que Dios ve el fin desde el principio y ya sabe cómo el diablo tratará de engañarnos, nos advirtió a sus hijos celestiales diciendo: «Estad firmes en la fe». Veamos 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe? ¿Cuál es el fin de vuestra fe? Que es la salvación de vuestras almas. ¿Cómo pudo el rey Salomón distinguir la verdad de la falsedad y ejercer semejante sabiduría en una situación en la que jamás había visto a aquellas mujeres ni había contemplado a ninguno de sus hijos? Pudo hacer la distinción porque sabía que las madres tienen un instinto maternal que surge del profundo amor que tienen por sus hijos de forma innata. En esta época existen numerosas iglesias, numerosas organizaciones religiosas y numerosas personas como la arena del mar. Entonces, ¿qué podemos usar para distinguir la verdad de la falsedad? Dios nos da la respuesta a esta pregunta de la siguiente manera: ¿cuál es el fin de vuestra fe? Las Escrituras nos enseñan a no olvidar que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. ¿Qué ha hecho Satanás desde el principio? Siempre ha mentido. Cuando Satanás engañó a Adán y Eva para que comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, mintió sobre la voluntad de Dios. Fue desde el mismo instante en que aceptaron las palabras de Satanás que comenzaron a recorrer el camino de la destrucción. Fue una decisión muy insensata e imprudente. Salomón pudo distinguir a la verdadera madre de la falsa madre basándose en el estándar del amor maternal. En cuanto a nuestra fe, la fuente de la salvación es Dios,
Y el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Quien comprenda esto no podrá ser tentado por Satanás. Satanás no puede tentarlo. Es porque aquella persona tiene un estándar claro con el cual determinar si algo es verdadero o falso. Aquellos que no se aferren a este estándar serán tentados una y otra vez. Por eso, ¿dónde nos dijo Jesús que edificáramos nuestra fe? Nos dijo que la edificáramos sobre la roca. ¿Quién es la roca? Está escrito que la roca representa a Cristo, ¿verdad? Si Cristo no es el estándar de nuestra fe, lo que una persona diga parecerá correcto y lo que otra persona diga también parecerá correcto. Así, será imposible establecer un estándar claro de lo que es la verdad. ¿De qué manera Dios pone a manifiesto las obras de Satanás? Veamos 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando. ¿Qué está buscando? A quién devorar. Él anda alrededor buscando a quién devorar. Esto está sucediendo en esta época. Todo esto está ocurriendo ahora mismo en el mundo espiritual. Versículo 9. Al cual resistid firmes. ¿En qué debemos mantenernos firmes? En la fe. Podemos distinguir fácilmente la identidad de una persona al ver si está siguiendo todas las enseñanzas de la Biblia tal como son. Digamos que las personas proclaman, amo a Dios, de boca y labios, pero desobedecen los mandamientos de Dios, no guardan la Pascua y profanan el día de reposo. Esto confirma claramente que su fe es falsa. Hace 2000 años, Jesús habló a los fariseos y a los escribas. Ellos eran los líderes religiosos en ese momento. Jesús les dio una clara advertencia. Él dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cómo puede alguien saber lo que hay en el corazón o en la mente de otra persona? ¿Se manifiestan los pensamientos? Sin embargo, Jesús lo sabía. ¿Cómo lo supo? De acuerdo con el libro de Mateo capítulo 15, ¿qué tipo de enseñanzas estaban recibiendo ellos? Jesús les dijo, ¿cómo pueden decir que me aman cuando están siendo enseñados y siguen mandamientos de hombres? ¿No es amarme guardar mis mandamientos que os he mandado? La gente simplemente ignora los mandamientos de Dios mientras proclama palabras vacías como lo amo. Sin embargo, Jesús puede distinguir de inmediato si sus palabras son verdaderas o falsas. Es así como Salomón pudo distinguir a la verdadera madre de la falsa. Necesitamos un juicio apropiado en esta época. Veamos el versículo 8 de nuevo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes. ¿En qué debemos mantenernos firmes? En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El enemigo, el diablo, anda alrededor como león rugiente. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, después de 40 días de ayuno, superó todas las tentaciones con facilidad. ¿Qué dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para vivir correctamente, se debe vivir según la palabra de Dios. Satanás se asustó porque la respuesta fue completamente inesperada. A fin de matar un alma a través de engaños y tentaciones, Satanás comúnmente hace un mal uso de las palabras de la Biblia. Él le dijo a Jesús, si saltas desde lo alto del templo, los ángeles vendrán y te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna.
distorsionó e hizo un mal uso de la Biblia. Pero, ¿qué respondió Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. Dios es objeto de fe, no objeto de prueba. Por lo tanto, el problema es si escuchamos las palabras de Satanás. Satanás nos engañó en el cielo e hizo que fuéramos expulsados a la tierra, ¿no es así? Escucharlo conduce a una continua tentación. Debemos preguntarnos, ¿debería mi alma escuchar esto? Si no nos concentramos en el estándar de la salvación de nuestras almas, nunca podremos discernir correctamente y nuestra fe siempre será sacudida. ¿Acaso no intentó Satanás tentar incluso a Jesús? En ocasiones llega incluso a emplear la Biblia. Es muy astuto. Si lo ocurrido en el juicio del rey Salomón le sucediera a ustedes, ¿cómo reaccionarían? Si actuaran sin discernimiento, podrían pensar, hay 50% de probabilidades, dejémoslo a la suerte, y se perdería la oportunidad de entregar el hijo a su verdadera madre. Salomón fue preciso en su juicio. Es porque tenía un estándar establecido de lo que es correcto. Si no hay un estándar en nuestra fe, siempre dudaremos entre si algo es verdadero o falso. ¿Cuál es la razón? Satanás es un lobo feroz que saquea las almas, pero ¿cómo se ve por fuera? ¿Cómo se acerca a sus víctimas vestido de cordero? Estas no pueden reconocerlo. Además, como la verdad es espiritual, los que están en la carne no pueden distinguirlo ni reconocerlo correctamente. Por eso Dios nos está dando hoy la sabiduría que necesitamos. El fin de su fe es la salvación de sus almas. Sin embargo, Satanás también ha estado susurrando constantemente palabras engañosas a los oídos de la humanidad desde la creación del mundo, así como utilizó palabras engañosas para persuadir a Eva de que comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. En el mundo espiritual existen las palabras de Dios y las palabras de Satanás. Dios dijo, el día que de él comieres ciertamente morirás, haciéndonos saber las características del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, si escuchan las palabras de Satanás, en realidad podrían sonar como algo mejor. Por tanto, debemos prestar atención a la palabra de Dios, quien nos da la salvación de nuestras almas. Continuemos con el libro de Oseas capítulo 8, versículo 11. Porque multiplicó Efraín altares para pecar. Tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas. ¿Cómo fueron tenidas? Por cosa extraña. Dios nos muestra el camino correcto porque ve el fin desde el principio, ¿no es así? Por eso, la Biblia nos enseña a tener fe en Dios y a confiar en Él. Hermanos, ¿se puede conceder la salvación a las almas de aquellos que consideran la palabra de Dios como cosa extraña? Sean reyes o nobles, no debemos ver su estatus, sino preguntarnos, ¿pueden obtener la salvación de sus almas mediante sus acciones? Debemos ser capaces de discernir la respuesta correcta a esta pregunta. Pónganse por un momento en el lugar de un juez. ¿Habría salvación en tales circunstancias? Es una situación en la que de ningún modo se podría recibir la salvación. Examinemos mediante la verdad de la Pascua quién guarda la ley de Dios correctamente. Lucas capítulo 22. Veamos Lucas capítulo 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos. ¿Qué tenían que preparar? La Pascua para que la comamos. Según el versículo 13, los discípulos salieron y prepararon la Pascua. Veamos cómo Jesús celebró la Pascua yendo al versículo 19. Lucas capítulo 22, versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. ¿Qué nos mandó entonces? Haced esto
Esta es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué deben hacer los que escuchan su palabra? Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que, ¿por quién se derrama? Por vosotros se derrama. En Oseas capítulo 8, Dios dijo, le escribí las grandezas de mi ley, pero ¿cómo las consideraron? Consideraron la palabra de Dios como algo irrelevante. Hoy en día hay mucha gente que considera la Pascua, la verdad de vida, como cosa extraña, ¿no es así? Entonces, juzguen hoy a través de las palabras de Oseas capítulo 8 y Lucas capítulo 22. ¿Qué lado puede recibir la salvación y qué lado no? Aquellos que escuchan las palabras de Dios están del lado de Dios y recibirán la salvación. Sin embargo, para evitar que el pueblo de Dios guardara la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto, en el año 325 después de Cristo se convocó el Concilio de Nicea y difamaron astutamente la Pascua y alteraron el tiempo para guardarla. Necesitamos discernir lo que sucedió en ese momento. ¿La iglesia que guarda la Pascua es la que obedece la palabra de Dios? ¿O la iglesia que dice que no hay que guardarla es la que realmente obedece la palabra de Dios? Hermanos, ¿es difícil distinguir cuál es la respuesta correcta? Estas palabras son muy sencillas. Ya que ellos consideran la Pascua como cosa extraña, ¿qué diría Jesús? Diría, nunca os conocí, apartaos de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. ¿No los apartaría de esta manera? Los resultados de nuestras obras se decidirán en el día del último juicio. Pase lo que pase, debemos escuchar la voz de Dios. No obstante, ellos difaman con palabras muy astutas como la Pascua es parte de la ley de Moisés. ¿Por qué guardan la ley del Antiguo Testamento en los tiempos del Nuevo Testamento? ¿No deberíamos ser capaces de discernir con claridad cuál es la voluntad de Dios? Veamos Amós capítulo 2, versículo 4. Así ha dicho Jehová. Por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque ¿qué hicieron? Menospreciaron la ley de Jehová y ¿qué más hicieron? No guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Dios nos dio la Biblia y estableció todas sus ordenanzas, decretos y leyes para la salvación de la humanidad. Sin embargo, ellos claman a Dios diciendo, lo amo, mientras que al mismo tiempo también dicen, no puedo seguir lo que Dios dice. Lo que en realidad están diciendo es que no aman verdaderamente a Dios. Esta es su verdadera intención. Según Amós capítulo 2, ellos han rechazado la ley de Dios y no han guardado sus decretos. ¿Y cuál ha sido el resultado? Han sido desviados por falsos dioses, los dioses que siguieron sus antepasados. Aquellos que son engañados no pueden discernir que están siendo engañados. El engaño es perder la capacidad de discernir lo que es verdadero y lo que es falso, ¿cierto? Veamos el libro de Mateo capítulo 13, versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. ¿Quién es el enemigo? El diablo. Y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? ¿Qué dijo el dueño? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. El dueño lo supo de inmediato. Cristo, quien siempre distingue la verdad de la falsedad, dijo, un enemigo ha hecho esto, queriendo decir que Satanás lo había hecho. ¿Cómo lo supo? Satanás siempre nos impide escuchar la voz de Dios. Él odia cuando vivimos según la palabra de Dios. Por eso cambió los tiempos y la ley que Dios había establecido.
Según Gálatas capítulo 1, versículo 6, Él creó un evangelio diferente. De esta manera impide que la gente recorra el camino al reino de los cielos que Dios ha abierto. Así como engañó al pueblo del cielo, continúa desempeñando el rol de engañador en esta tierra. Por eso debemos tener la capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto, pase lo que pase. Capítulo 13, versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña del campo». Respondiendo él les dijo: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre». Jesús explicó que el agricultor que sembró la buena semilla lo representa a él mismo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Los siervos le preguntaron: «Señor, hay mucha cizaña en el campo. ¿Quieres que la arranquemos?». ¿Qué respondió el dueño? Versículo 29. Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. ¿Hasta cuándo? Hasta la siega. ¿Cuándo es la siega? En términos sencillos, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta el fin del siglo. Él se dio cuenta, pero les indicó que lo dejaran así. Entonces, ¿cuál es la identidad de la cizaña? Regresemos al versículo 39. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Anteriormente, Jesús dijo: «Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla». Pero en el versículo 41 dijo: «Recogerán a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego». Al final, ¿qué representa la cizaña? Representa la iniquidad, es decir, la desobediencia a la ley de Dios. Cuando Jesús vino a esta tierra hace 2000 años, claramente nos enseñó que este es un acto que nunca puede conducir a la salvación. Entonces, ¿qué debemos hacer con las palabras de la Biblia? Debemos obedecer y escuchar las palabras de Dios. Cuando Dios dice: «Acuérdate del día de reposo para santificarlo», debemos seguir sus palabras. El engañador dice: «¿Qué diferencia hay si guardamos el culto el sábado o el domingo? Lo importante es servir a Dios». Sin embargo, Dios nos enseñó que esta no es la manera de servirlo. Los que son engañados por tales palabras llegarán a tener un entendimiento erróneo de la voluntad de Dios. Ustedes que guardan el día de reposo serán mi pueblo. ¿De quién son estas palabras? La gente del mundo dice: ¿qué diferencia hay si guardamos el culto el sábado o el domingo? Pueden guardar el culto en cualquier día. Si nos preguntamos: ¿Dios realmente dijo eso?, llegaremos a darnos cuenta de lo completamente diferentes que son sus ideas de las palabras de Dios. A menos que nos concentremos en la salvación de nuestras almas, que es el fin de nuestra fe, nunca podremos discernir los planes espirituales de Satanás. Jesús supo de inmediato quién lo había hecho, diciendo: «Un enemigo ha hecho esto». Es como cuando Salomón pudo distinguir rápidamente a la verdadera madre de la falsa madre. Hermanos, nosotros también debemos tener el Espíritu Santo de discernimiento. Debemos escuchar la voz de Dios para entender lo que nos ha pedido que hagamos. Pasemos al capítulo 3 de Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Quién dijo no moriréis? Estas son las palabras pronunciadas por Satanás, descrito como la serpiente, no las palabras de Dios. ¿Qué fue lo que dijo Dios?
el día que de él comieres ciertamente morirás. En el escenario en que una parte afirme, comedlo, no moriréis, y la otra diga, el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿A quién deberíamos escuchar? Desafortunadamente, en el huerto del Edén, Eva se enamoró de las palabras de Satanás. Las palabras de Dios siempre deben guiarnos. ¿Acaso no es Dios quien nos está despertando al camino que conduce al eterno reino de los cielos y a la eterna salvación de nuestras almas? Veamos el libro de Juan capítulo 8, versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo, ¿qué estaba haciendo? Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre, es decir, de su padre, Satanás. Jesús dijo, yo hablo y hago lo que he visto y oído de mi Padre, y ustedes hacen lo que han oído de su Padre. Entonces, según lo que estemos haciendo, podemos saber fácilmente de quién somos descendientes. Guardamos el día de reposo y la Pascua. Entonces, ¿quién es nuestro Padre? Otros dicen, debemos guardar el culto dominical y la Navidad. Dios nunca nos dio tales cosas. No son los tiempos señalados por Dios. Jesús dijo que Él es Señor del día de reposo y también nos mostró el ejemplo de guardar el día de reposo en Lucas capítulo 4. Los apóstoles a quienes Jesús enseñó también guardaron el día de reposo. Esto está escrito muchas veces en el libro de Hechos, ¿no es así? Además, en Mateo capítulo 24, Jesús dijo, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué dijo eso? El frío del invierno puede ser muy severo y debemos guardar el culto del día de reposo. Sin embargo, ¿podríamos guardar correctamente el día de reposo si huimos? Así es como Jesús enfatizó fuertemente en Mateo capítulo 24, versículo 20, la importancia de guardar el día de reposo incluso en los últimos días. Aunque Dios escribió todas estas leyes para nosotros, es lamentable que las iglesias de hoy digan creer en Dios, pero no escuchen en absoluto su voz. ¿No es así? El día de reposo es una señal entre mí y ustedes. Ustedes son verdaderamente mi pueblo e hijos. La verdad de la Pascua del Nuevo Pacto se estableció junto con estas promesas. El propósito del sermón de hoy es enfatizar que debemos escuchar la voz de Dios. No obstante, hay quienes afirman creer en Dios y sin embargo consideran su voz como cosa extraña y la ignoran, ya que ponen su propio sentido común y juicio por encima de la palabra de Dios, llegan a escuchar las palabras de Satanás. Por eso, el árbol de la ciencia del bien y del mal, que se suponía que no debía comerse, se convirtió en algo atractivo para ellos. Llegó a ser agradable a sus ojos y deseable para adquirir sabiduría. Al final, estos resultados terminaron siendo exactamente lo que Satanás pretendía, ¿no es así? Por eso Jesús dijo que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad del Padre. Seguir sus enseñanzas es el atajo para lograr nuestra salvación, ¿no es así? Veamos 1 de Juan capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Qué hicieron ellos? Salieron de nosotros. Al principio, estas personas se unieron a la iglesia buscando ser salvas, pero al final tuvieron diferentes propósitos y dejaron de escuchar la voz de Dios. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. La Biblia nos dice que en la época de la iglesia primitiva,
Hubo personas que recibieron la verdad, pero al final abandonaron la iglesia. Podemos entender que ellos son los que dijeron, no escucharé la voz de Dios. Sin embargo, ¿qué dice Dios sobre aquellos que son sus ovejas? Ellos escuchan su voz. Veamos Juan capítulo 10, versículo 25. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis. ¿Cuál es la razón? Porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Cuáles son las características de aquellos a quienes Dios llamó mis ovejas? Jesús dice que ellos escucharán su voz. Él dijo, y yo las conozco y me siguen. Dios ya sabía esto. En esta época, Cristo Ansanjón y la Madre Celestial Nueva Jerusalén nos han concedido los decretos, ordenanzas y leyes del nuevo pacto y nos han permitido escuchar la voz de Dios. La razón por la que debemos seguir las enseñanzas del Padre y de la Madre es que la Biblia y los profetas nos han enseñado a lo largo de los siglos que este es el camino de la salvación, el camino al eterno reino de los cielos, el camino de la justicia, el camino de la gracia y la forma de recibir las bendiciones que Dios desea para nosotros. En esta época, necesitamos el poder del buen juicio. Satanás anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Sea cual sea la situación, debemos buscar la sabiduría de la fe como la de Salomón. Pase lo que pase, debemos seguir hasta el final el camino del Padre y la Madre, el camino por el que Dios nos guía. Hermanos y hermanas, el camino que recorremos es el correcto. A veces, el camino correcto incluye persecución, diversos obstáculos, tentaciones e incluso intentos de engañarnos. Aunque hay muchas tentaciones de Satanás, debemos permanecer seguros en la fe hasta el final y solo escuchar la voz de Dios. Mientras sigamos la voz de Dios tal como es, sin duda entraremos en el eterno reino de los cielos. Con la esperanza de que seamos más fieles a las enseñanzas de Dios e informemos adecuadamente a los que todavía no conocen el reino de los cielos y les demos esperanza. Me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.